Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Una vez más un nuevo video para nuestro canal Realza Recargas. Y quisiéramos en esta oportunidad, vamos a seguir con la Exxon Stylus. Este modelo que tenemos acá, la OFI T1110. Hay varios suscriptores que me pidieron en el video anterior, se los voy a dejar aquí en la tarjetica, que me pidieron cómo desarmarla y se la desarmé. Pero hay otros que también necesitan desarmar la placa lógica. ¿Por qué? Fíjense, hay un error que ella está mostrando, que es que cuando se enciende no prende ninguna de las luces, o si no, sí encienden, pero suena un pitido muy mínimo, un ti, ti, uno solo. Al enchufarla suena ti y ya. Desenchufarla, volver a enchufar, suena ti. Ahora vamos a probar cuál es el componente que está quemado en la placa lógica y cómo desarmarlo. Sin más preámbulos, vamos adelante. Allá va, allá va, allá va. Espérense un momentico. Quisiera traerles un anuncio, chicos. Últimamente hemos traído, aquí les voy a dejar mi blog. Ahí estamos dejando información textual, escrita, de todas las reparaciones que estamos haciendo y de los videos que estamos haciendo. De ahora en adelante, cada video que se suba va a tener una descripción escrita en mi blog. Repito, acá en el blog te lo voy a dejar, donde vas a entrar en la sección de cada video y vas a poder leer algunos detalles que no son dichos en el video, pero sí están muy bien detallados en el blog. Ya hay otros videos que están siendo detallados ahí mismo. Ahora, quiero plantearles una cosa. Quiero darles a partir de ahora un curso de recarga de cartuchos HP. Si ustedes lo necesitan y si ustedes lo quieren, y si conoces a alguien que esté interesado, pues mándalo para este video y dile que le dé like y que se suscriba. Repito, vamos a tener unas nuevas secciones muy interesantes en el canal, y una de ellas es el curso de recargas de cartuchos Exxon, de cartuchos HP y Canon, sin descuidar esta parte que es la parte de reparación y servicio técnico. Así que chicos, recuerden, estén atentos. Si tú estás viendo este video y no te has suscrito, suscríbete, porque estos temas te van a interesar muchísimo en el canal, en el blog. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar con el video, con la reparación, y al final les sigo comentándolo el blog. Así sí, vamos, adelante. Ok, esta parte la voy a adelantar, la voy a poner un poco más rápida. Ya esto lo tenemos en el otro video anterior, así que lo voy a adelantar toda esta sección de cómo desarmarla para ir directo a lo que nos interesa y hasta donde quedamos la vez pasada. Ok, vamos adelante. Ok chicos, al llegar a este punto vamos a sacar toda esta parte que es, aquí la podemos ver. Vamos a tratar de sacar este tornillo y aquel tornillo. Vamos aquí. Recuerden siempre grabarse los tornillos, chicos. Fíjense, son tornillos, es un tornillo pequeño rosca fina, y los demás son tornillos rosca gruesa. Debemos tener eso muy en cuenta a la hora de al desarmarlo. Sacamos acá. Quitamos esto de aquí. Rodamos aquí en esta parte, no sé si la ven, ahí está un tornillo. Pasa que esta impresora pesa. Sacamos ese tornillo, la movemos para este lado
Aquí hay un tornillo. Aquí está el otro tornillo. Aquí está un tornillo, aquí está el otro tornillo. Sacamos este. Esta pieza debemos sacarla. Recomiendo sacarla solamente de aquí abajo. Este tornillo solamente. Sacamos acá. Aquí en esta esquina todavía falta un tornillo, que es este que está aquí. Debemos sacarlo. Y ya para tener nuestra impresora casi lista, sacamos este. Y listo, sacamos todo este caparazón. Vamos a moverlo para este lado. Sacamos esta cuerdita que está acá. Fíjense que ya trae un pin, solamente lo apretamos así y jalamos. Listo, queda esto aquí libre. Fíjense cómo ha quedado nuestra impresora aquí, lo totalmente libre de abajo, el caparazón de arriba. Ya ustedes van a ver. Todo este caparazón, si queremos limpiar, sacamos esta esponja, la lavamos y listo. Ok chicos, fíjense una cosa. Antes de desarmar esto que están acá, vamos a ponerla de frente, así. Y debemos sacar estos dos tornillos que están acá, porque esto es lo que sujeta todo el chasis de la tarjeta lógica. Sacamos aquí. Okay, ya. Y empezamos a sacar este cable que está acá, solamente apretando aquí. Este es el cable del motor, este motor que está acá. Estos cablecitos los vamos a sacar más adelante cuando saquemos esto. Al llegar a este punto, ya tenemos los tornillos de allá atrás desarmados. Vamos a desarmar este. Y por último vamos a sacar esta piecita que al principio no la sacamos, ¿se recuerdan? Ok, vamos a sacar esto. Sacamos esto. Sacamos esto. Y sacamos este que está acá. Aquí esto parece un disipador de calor y es posible que aquí estén los transistores. Los transistores siempre son los componentes electrónicos en todo sitio que requieren disipadores de calor. Ok chicos, acá quiero que presten muchísima atención. Los cables cómo van introducidos. Vamos a sacar este. Vamos a sacar este.
este que está acá, este y este. Pero fíjense, los ingenieros del HP son ingenieros obviamente, y se les ocurrió la brillante idea de ponerlos ordenados en la secuencia que van. Por ejemplo, este es el primero, el del medio, el segundo, el tercero, cuarto y el último. Esa es la secuencia. Y en el caso de estos dos, vamos a ver si lo vemos acá. Ok, esta es la secuencia, este primero, este segundo, tercero, cuarto. En esta misma secuencia que están aquí ordenados es la secuencia que van aquí introducidos. Ahora, sin embargo, ellos lo marcan con un color rojo y un color azul. El color rojo es el que va para este lado y el color azul aquí. Ok, fíjense que sin embargo esta es la secuencia de orden con que ellos la han puesto. Viene aquí el doble y aquí. Fíjense, sacamos aquí. Fíjense el orden. No es un orden que yo quiero poner esta aquí porque si no, no va a encajar nunca, sino que ese es el orden, chicos. Podemos con toda confianza quitarlo para atrás porque eso tiene una cinta adhesiva ahí atrás. En este caso, aquí está marcado color rojo, donde va el rojo, y el negro, donde va el negro. En estos casos, estos slots tienen solamente esta forma para este, y este va en el negro y este va en el amarillo. Eso es todo por este lado. Ok, al tener eso listo, ya nuestra placa lógica ya está en el aire y aquí la tenemos. Todo un trabajo titánico para poder tener a la mano lo que es la fuente de poder y la tarjeta lógica. Siempre vamos a revisar, empezando por la fuente de poder, los defectos. Sin embargo, por el conocimiento que tengo acerca de la impresora, esta impresora estaba funcionando. El cliente trajo el cabezal, le instalamos el cabezal y inmediatamente se apagó y no prendió más. ¿Qué pasa? El cabezal estaba dañado y mandó a corto la tarjeta lógica. Ahora, ¿por qué sabemos que es la tarjeta lógica? Porque luego les voy a dar un detalle más avanzado y técnico de por qué los transistores se queman cuando el cabezal está quemado. Por ahora, confórmense con la información de que cada cabezal que está en corto o dañado va a dañar son los transistores, o en su defecto, si no dañan los transistores, dañan los fusibles F1, F2 o los fusibles que estén presentes en la placa de montaje superficial. Aquí atrás vamos a empezar con un tester verificando primero los condensadores. Fíjense, de una manera muy visual, los condensadores están bien. Este transistor que está acá también lo vamos a probar. Sin embargo, aquí abajo de la impresora, si la levantamos, verificamos que todo esté bien, no haya algo negro ni nada. Y lo primero que vamos a verificar es este fusible que está acá, es el fusible de entrada. Pero como esta impresora estaba funcionando, no es necesario, porque si estaba funcionando no está quemado el fusible, pero sin embargo vamos a probarlo. Ok, vamos a ver nuestro tester. Este tester fue prestado, chicos. No me gusta porque no tiene unas lecturas muy buenas. Esto tiene que marcarme 0 aquí, exacto. Vámonos para el fusible aquí. Vamos a ponerlo así para que lo veamos. Tiene que marcarme 0, no importa la polaridad porque el fusible no tiene polaridad. Ahí, eso es. Aquí está, marcándome 0. Quiere decir que el fusible está bueno. ¿Se recuerdan los videos que les estaba haciendo acerca de comprar un tester y un cautín? Bueno, todavía no lo he comprado, ni el cautín ni el tester. Este es prestado, así que vamos a seguir con la... Vamos por ahora en la placa, vamos a verificar eso. Vamos a pasar ahora a la tarjeta lógica. Aquí es donde van todos los cables. ¿Se recuerdan que los sacamos de aquí? Ok. Por regla general, del cabezal vienen estos dos. Y vamos a verificar primero este fusible, que es el F1. Si lo pones en alta definición lo vas a poder ver.
Aquí está, si lo ponen, aquí está el fusible F1. Eso es lo primero que vamos a verificar. Si aquí está la placa, no está con emisor, colector y base. De igual manera aquí, emisor, colector y base. Y sin embargo, vamos a ver dónde está el otro fusible. Si este fusible que está acá está bueno, quiere decir que estos dos transistores están malos. Si este fusible está malo, quiere decir que estos dos transistores están buenos, porque ¿qué es lo que hace él? Él lo que hace es proteger los transistores que están acá y, o en su defecto, proteger el chip, que es la tarjeta madre que está acá, para que no se dañe. Vamos a probarlo. Él debe marcarme continuidad. Ok, continuidad. Ahí me tiene que marcar 0. Ok, vamos a ver. Ponemos nuestro tester en modo de diodo para probar la continuidad. Probamos otra vez. Ok, nos marca 0. Perfecto, 0, que hay continuidad. Ponemos acá y ponemos acá. Exacto, nos está marcando que, chicos, ceros. Quiere decir que el fusible está bueno. Ahora vamos a medir los transistores. Antes quisiera mostrarle una tarjeta Exxon. Aquí está Exxon, que tiene también dos transistores. Vamos a probar primero con estos dos. Si ellos dos están buenos, tiene que marcarme. Si ellos dos están buenos, tiene que marcarme una lectura. Ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Ok, ahí está. Ahí está. Ahí está la medición. Ahí está la medición. Cuesta mucho medir con este tester porque me está marcando el símbolo que hace falta pila. Cuando eso está pasando es que la pila está defectuosa y me va a marcar error. Vamos a probar otra vez aquí. Ok, hay continuidad. Vamos a medir nuestros transistores. Aquí me marca. Vamos a ver qué me está marcando aquí. Y aquí 0,0. O sea, 0, hay continuidad. Vamos a ver aquí otra vez. Y aquí también hay continuidad. Recuerden que eso no debe pasar porque sencillamente en transistor es un switch. No debería funcionar, es con electricidad. Fíjense que aquí él me va a marcar una lectura, pero nunca se va a ir a 0, sino a su lectura normal. Vamos a probar el otro. Y este se va a 0 también. Y este se va a 0 también. Quiere decir, chicos, que el problema de nuestra impresora son estos dos transistores. Lo que hay es que destornillarlos acá, destornillar la placa en estos dos sitios, destornillar aquí, este y este, sacarlos del disipador. Aquí está el modelo. Aquí está el modelo de nuestro transistor A2210 y el otro es C682, C6082. Estos transistores, chicos, lo van a conseguir en mi blog. Otra vez se los voy a poner aquí en la sección servicio técnico, componentes. Hay una página que es DataChip, que van a ver todo, van a colocar ese código en la página y ella les va a dar la función que hace, los componentes, les va a dar también cuáles son las especificaciones técnicas de ese transistor, y lo más importante es que le va a dar las especificaciones técnicas de otro transistor muy parecido por si no consiguen estos. Así que ese es todo por este video, chicos. Hasta acá
ya hemos verificado la falla de la placa. Corregirla es cambiando el transistor, los dos transistores. Ahora vamos a armarla, ya saben, al verso. Si quieres armarla, ve regresando todos los pasos que di al principio y quedaremos listos por este video. Ok chicos, recapitulando todo, ya tenemos la impresora armada. Recordemos, el error que nos estaba dando la falla es los transistores, porque como ya los probamos, nos dan continuidad en todos sus pines. Recordemos que estos transistores que probamos en otra placa no nos da continuidad, sino que nos da una lectura. Nos da una lectura entre, creo que 2 mayores y 1 menor, o 1 mayor y 2 menores, dándonos así a entender quién es el colector, quién es la base y quién es el emisor. Aquí tienen ellos un código, ese es el código que vamos a buscarlo para poder reemplazarlo. Aquí les voy a dejar nuevamente el blog donde van a entrar en la parte de servicio técnico, donde dice componentes, y hay una página que dice data chip. Le siguen las instrucciones que están ahí, les va a llevar a una página de data chip donde ingresan el código que está ahí, les va a dar toda la gama de componentes y les va a dar todo cómo funciona, cuál es la temperatura, todas las características funcionales de los transistores que usan estas impresoras. Así que bueno chicos, lo que quería decirles, en nuestra sección del blog va a haber, están subiéndose junto con este video, se está subiendo ahorita automáticamente una página o una entrada donde está detallada de una parte teórica, técnica, que son cosas que no se dijeron en el video pero están ahí. Y otra cosa chicos nueva, como repetimos, como dijimos al principio, es una sección de curso de recarga de cartucho. Les voy a dar todos los secretos de recargas de cartucho. Por eso es que nuestro canal se llama Realza Recargas, porque empezamos recargando cartuchos y nos ha ido excelente, ha sido todo un éxito. Esa parte esa área ha sido excelente y ha tenido mucho éxito, así que quiero compartir con ustedes todos los secretos y técnicas que he visto en otros canales que no se los dan como debe ser. Así que si quieres esa parte y esa sección, y se van a venir muchas nuevas cosas y buenas para ustedes, dale like, suscríbete y comparte esto con todos tus amigos. No olvides seguirme en mi Facebook, en mi Twitter y en mi Instagram, donde ahí voy a estar publicando todos los tutoriales y todas las técnicas que vamos a estar diciendo en los videos. Así, si tú eres de los que no te gusta esperar, pues en mis redes sociales voy a estar adelantando todos los días cuáles son los temas que vamos a hablar en los siguientes videos. Así que chicos, chao chao, no olvides suscribirte y gracias por el apoyo. Ya pasamos los 2000 y los 2500 y vamos subiendo, así que chao chao y muchas gracias. Al tener esta condición así tan precaria, que no se ve ni siquiera los pines del contacto del cabezal, y aún fíjense cómo ha perdido estas secciones acá, vamos a verlo más de cerca, que tendría que verse así de plateado como está aquí, y no se ve así. Fíjense chicos, estén pendientes de sus impresoras. En este caso ya no podemos hacer nada, el cabezal está quemado, y si esto estaba instalado en la impresora, entonces es muy posible que también los componentes electrónicos de la placa lógica también